A ver, Patricia, no, primero conversamos congresista, senadora, diputada. Senadora. Senadora. Un poquito de este proceso de transferencia. A mí me ha llamado la atención un comunicado del señor Vinelli y una respuesta del presidente como que no le va a hacer caso, ¿no? Hablaba justamente de estos 51 funcionarios que un reportaje del Comercio ha señalado se han ido, pues, nombrando así rápidamente estos últimos días. ¿A qué? 15 días ya del cambio de mando. Sí, bueno, efectivamente se ha tenido que enviar o remitir este comunicado, esta comunicación, porque hay algunos movimientos inusuales ya en este gobierno de salida. Yo la verdad es que espero que el presidente Balcázar ya no esté designando ministros, cambiando, haciendo... inclusive en algún momento hasta habían convocado concursos para designar a los miembros de los consejos directivos de los organismos reguladores. Los reguladores, sí, los socios, sí. Entonces, hay ese tipo de cosas creo que ya a mérito de la comunicación, porque una transferencia está regulada por ley y se establece también ahí que ese tipo de designaciones que van más allá del periodo para el cual uno tiene un mandato, entonces tampoco son... Ok, eso dice también, ¿hay un reglamento al respecto? Hay una ley de transferencia, ¿no? de la función pública. Entonces, claro, uno podría plantear, bueno, un ministro, si es que finalmente lo cambio y todo, porque claro, el ministro se va el 28 de julio, claro. Pero eso de los concursos, por ejemplo, de los reguladores tiene sentido. Claro, tiene ya sentido. Tan poco tiempo. Claro, porque en realidad lo que se establece ahí es que uno elige en un momento a un funcionario por 5 años y que no son removibles. Entonces, obviamente que lo que traducen estas decisiones de última hora es la idea de dejar personas ahí que se queden por todo el tiempo que dure, porque no los puedes mover, ¿no? Porque si han sido elegidos por un concurso, no los puedes mover. Entonces, eso, a mérito de eso es que ha llegado esa comunicación que esperemos que el Ejecutivo la respete. No se sabe todavía. Bueno, esperemos que prime la cordura, ¿no? Están ya de salida, entonces creo que tiene que haber también algunos modales, gestos también de respeto a la nueva gestión que está ingresando. Esta es la que habíamos visto, pero claro, esto va más en la línea de cargos políticos, ¿verdad? Viceministerios, claro. Ministro de Educación, Ministro de Trabajo. Sí. ¿Cuál es su opinión? O sea, más allá de una crítica política, aquí no hay mucho que se pueda hacer finalmente. ¿Por qué se ríe, senadora electa? Me río porque en realidad son tan pocos días que creo que cuando uno se respeta profesionalmente... Ok, lo dice que justamente los que, por ejemplo, Flavio sí. Cruz ha entrado pues con una alegría. Yo le tengo mucho afecto al congresista Flavio Cruz, igual al congresista Martí Corena, que es iqueño, igual que yo. Pero creo que... cuando a uno le ofrecen un puesto de esta naturaleza, uno tiene que entrar con la seriedad del caso a establecer, fijar políticas públicas, hacer una gestión a largo plazo, pero no para estar pues 20 días, 10 días. Correcto. Entonces ahí o hay un encargo específico, como por ejemplo se ha por ahí deslizado, que por ejemplo el ministro de Trabajo podría reconocer a FENATE, que es este sindicato de maestros vinculado a Pedro Castillo. Vinculado sí. a Pedro Castillo, o también en el caso del Ministerio de Educación, no sé si es que hay algún encargo respecto a SUNEDU, no lo sé, estoy especulando, pero creo que ya estamos en periodo de transición y perfectamente los viceministros podrían haber entregado los cargos. O sea, no había necesidad de designar en estos cargos políticos, ¿no? Pero más allá de esta opinión personal, mi afecto por los congresistas que han tomado esa decisión de participar permanece inalterable, pero creo que ya basta de este tipo de designaciones, falta muy poco, ¿no? Explícale un poquito, bueno, a mí y a los televidentes, cómo funciona este tema, o sea, ¿a qué se refiere con entregar el cargo? Porque yo entiendo que el viceministro o el ministro lo va a seguir siendo hasta el 28 de julio, es decir, sí. No entrega el cargo, sino que entrega la información respecto de su cargo, ¿es correcto? Claro, hay todo las disposiciones referidas a este tipo de actividades que se dan cuando
una nueva gestión asume, están reguladas en la ley. Entonces hay que entregar el acervo documentario y está establecido ahí exactamente y te dice qué es lo que tú entregas inclusive hay esa formalidad para que se reúnan la comisión entrante y la que sale. A nosotros nos ha tocado, por ejemplo, en mi caso, en la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Que conformamos la comisión de manera formal, recibes el acervo documentario y todo eso. Eso es. Eso es lo que toca. Es un tema de entrega administrativa. Te dicen cuáles son las contingencias a futuro. Por ejemplo, se supone que en ese proceso de transferencia no vaya a haber algún cambio muy radical en ese proceso y por eso entendería que fue la carta de Marco Vinelli. Porque al entrar gente nueva podría querer hacer algo radical en pleno proceso de transferencia. Exactamente, en pleno proceso de transferencia, ¿no? Entonces la idea es que sea una transferencia tranquila, que sea absolutamente... predecible, digamos. Claro, ajustada a lo que la norma te dice. Entrega el acervo documentario, entregas todos los documentos. ¿Cuáles son los proyectos que se encuentran, por ejemplo, en Procuraduría? Es muy importante porque si hay cambios, por lo menos eso ocurría ahora, depende del Consejo del Estado, pero si hay, por ejemplo, procesos que están pendientes de apelación, hay cambio de gobierno y no apelas, no. O sea, esas son las contingencias que tienen que quedar también como constancia en el momento en el que firmas el acta, porque hay un acta formal, ¿no? Patricia Juárez, me ha comentado, ¿no?, que, claro, Cruz y el posible tema del FENATEP, quizá algo en su NEDU con el señor Martí Corena, y de lo que se habla mucho es el Ministerio de Justicia para un posible indulto a Pedro Castillo, ahora que ha salido justamente este documento de un grupo de trabajo, ¿no?, vinculado a Naciones Unidas. ¿Tiene una posición al respecto Fuerza Popular como partido político y, digamos, como gobierno entrante? Creemos que este tipo de decisiones deberían de corresponder al nuevo gobierno. Se está especulando mucho en estos últimos tiempos y además pareciera que hay una arremetida. Sí la hay. De parte del grupo de Roberto Sánchez, del grupo de... Inclusive esto no pareciera que fuera casualidad. Por las fechas, quizá no, que haya aparecido justamente ahora. Claro, ha aparecido ahora y pareciera que hay algunas promesas que se han hecho en su momento para la elección, no solamente de Balcázar, sino también para prestarle el sombrero a Roberto Sánchez, y ha sido, bueno, mi libertad y acá está tu sombrerito, ¿no? Entonces, tal vez eso es lo que se quiere pagar ahora que está todavía Balcázar. Entonces es la libertad de Castillo y la libertad a costa de lo que sea, utilizando la figura que sea. Nosotros no es que tenemos una posición establecida respecto a este tema, pero sí creemos que hay que tener cuidado en esta etapa. Esta etapa es solamente de transición, igual que ocurrió cuando se designó a Gerí y cuando se designó a Balcázar. Es, bueno, señor Balcázar, usted se va a hacer cargo de en esta etapa del gobierno para que garantice elecciones transparentes y también... pero perdón, sobre la Constitución, él es el presidente y tiene el poder para firmar una indulto. Claro que sí, ese es mi tema. ¿Ustedes estarían a favor o en contra de que el señor Balcázar dé un indulto al señor Pedro Castillo? Nosotros creemos que son decisiones que no le deberían de corresponder a Balcázar porque es un presidente ya de salida. O sea, no tiene la... ¿Pero porque es del Congreso o porque ya estamos de salida a pocos días? Porque finalmente él es un presidente transitorio, en salida. O sea, es cierto, como tú... O sea, Gerí tampoco debió poder haberlo hecho porque era también transitorio. Pero claro, Gerí tampoco. Y bueno, no sé, en el caso de Boluarte ha tenido un tiempo mayor, ¿no? Ok, pero la pregunta entonces que obviamente surge es si es que no es porque no debería, porque no tiene... ¿Qué va a decidir Fuerza Popular respecto al señor Castillo? Lo que ocurre es que hay lo que se traduce y se nota en esto es que hay unas promesas que se quieren cumplir a como dé lugar. O sea, pareciera que acá tanto la presidencia de la República como la candidatura de Roberto Sánchez responden a ese solo pedido.
libertad de Pedro Castillo a como dé lugar. Y entonces se están forzando figuras, presionando al ministro de Justicia hace mucho tiempo para lograr realmente esta finalidad. El señor Pedro Castillo no está enfermo, no es un enfermo terminal, no es una persona que, digamos, haya sido injustamente, como dice esta barbaridad. Correcto, pero se está forzando porque saben que la figura del indulto solamente tiene una ventana que es con Balcázar de presidente y eso va solamente hasta el 28 de julio porque Keiko no le va a dar el indulto. Bueno, no lo sé, nosotros no hemos conversado de ese tema, no lo sé, no podría decir sí, categóricamente va a ser así de esa manera, no lo hemos conversado, pero pareciera que el criterio, el concepto, la decisión que tienen tanto Roberto Sánchez para presionar de esa manera en cada una de sus intervenciones es porque quieren finalmente cumplir con las promesas que han hecho a efectos de tener ya sea la presidencia de la República como tener la candidatura, ¿no? Entonces, la candidatura, pero a mí me pareciese que el que está también bastante animado y empujando y que conmina más bien a su ministro es el propio Balcázar, sí, más pues que Roberto por eso Sánchez. Te digo, tener la presidencia de la República a mérito de la elección que se dio en el Congreso de la República. Claro, o tener la candidatura presidencial que es la que ha tenido Roberto Sánchez. Ok, esa sería justamente la figura. Déjame cambiar un poco de tema ahora y la decisión del Tribunal Constitucional. ¿Qué le ha parecido? La saludamos absolutamente. ¿Y qué pasó en el 2022? Nosotros estuvimos siempre, por lo menos yo en contra y en cada una de mis intervenciones en el Congreso, fue decirle y recordarle a los presidentes de las comisiones de presupuesto, que eran los que finalmente dictaminaban a favor de estos proyectos de ley, que esto, a pesar de que el Tribunal Constitucional había abierto una puerta, nosotros creíamos que la Constitución era absolutamente clara cuando señalaba que el Congreso, los congresistas, no tenemos iniciativa de gasto. Es por eso que cuando nos tocó elaborar los proyectos de reglamentos de las cámaras que están aprobados en este Congreso para las siguientes que van a funcionar a partir del 20 de julio, de agosto del 26, se estableció en un artículo en el reglamento de diputados que de plano debían de rechazarse los proyectos de ley que contengan iniciativa de gasto. Correcto. Eso se hizo y se aprobó hace varios meses atrás. ¿Qué sensación le deja a usted que finalmente hayan cambiado esa modalidad cuando no había un espacio para interpretación? Exactamente. Yo creo que nunca hubo un espacio y que era inconstitucional la interpretación. ¿Prevaricaron entonces los magistrados? Yo siempre he tenido esa opinión y yo he conversado inclusive con algunos de los tribunos que no voy a mencionar su nombre, y lo que me señalaron es que bueno, sí, pero hay una enorme deuda del Perú hacia las clases trabajadoras. Pero también nosotros creemos que ha habido, por ejemplo, en la creación de universidades, ha habido una lucha enorme que se ha hecho ahí para señalar que el presupuesto es uno solo para todas las universidades nacionales. Y cuando se han aprobado esas 40, 50, no sé cuántas, porque parece que las promesas de campaña de muchas personas que han llegado al Congreso era: yo voy a hacer la universidad de tal distrito, la Universidad de la Frontera, la Universidad Multicultural. Entonces, no sé, no hay país en el mundo en donde en cada distrito haya una universidad. Pues todo el mundo tiene que viajar de un lugar a otro para que puedan estar en la universidad. Se viene el gobierno autoritario de Fuerza Popular de Keiko Fujimori, y no lo decimos por el legado del padre, sino por lo que se ha visto en los últimos 10 años. Es lo que repite mucha gente, y yo con esa pregunta quiero terminar, pero que me la responda tras la pausa, por favor. Vamos a la pausa y regresamos con eso. Me queda poco tiempo, pero esa pregunta, que es un poco lo que, digamos, se menciona en muchos ambientes, ¿no? Gente temerosa de lo que se viene en el gobierno de Fuerza Popular de Keiko Fujimori. ¿Qué les diría a ellos? ¿Están legitimados sus temores? ¿Se viene un gobierno autoritario? Bueno, expresarles que nosotros formamos parte de Fuerza Popular, hemos trabajado durante estos 5 años un grupo de
de personas en el Congreso. Creo que no ha habido ningún tipo de autoritarismo, más bien siempre hemos tratado de poner como una cuota de racionalidad en las cosas que se hacen sin excesos y además decirles a las personas, ¿no? Keiko es una verdadera demócrata, o sea, ella ha establecido que su gobierno, y de manera absolutamente clara, que va a ser por 5 años, que ha reconocido que han habido en el gobierno de Alberto Fujimori algunos temas, y ella lo ha señalado, que era producto del pragmatismo que tenía el presidente y que son cosas que no se van a repetir en este gobierno. Yo, la verdad, tengo absoluta confianza que va a ser un gobierno en donde se van a respetar los derechos de las personas, donde se va a llegar a tratar de cerrar lo más que se puedan estas enormes brechas que hay, ese olvido que hay en algunas zonas, y creo que va a haber mucho diálogo y además va a haber mucha conversación. Yo tengo mucho optimismo porque veo que alcaldes, autoridades de regiones que tradicionalmente eran adversas se acercan, conversan, y la presidenta tiene la absoluta disposición de escuchar a todas las personas, de recibirlas. Pero ahora ya son gobiernos, finalmente han ganado la presidencia, entonces Sí. ahí ya no hay que convencer a nadie, simplemente, o sea, por sus actos se le juzgarán, Sí, claro. por los hechos, por lo que finalmente Sí. por lo que logren hacer, lo que hagan bien o lo que hagan mal. Sí, yo creo que obviamente va a haber, digamos, siempre modales democráticos, no va a haber irrespeto a los derechos, a las libertades de las personas, pero seguramente en su momento, en la lucha contra la criminalidad, habrán también algunas decisiones que son fuertes, firmes, que también corresponden ser tomadas porque definitivamente tenemos altas tasas de criminalidad, que no se... Hay extorsiones por todo sitio, hay sicarios jóvenes, o sea, hay cientos de cosas que nos están también ocasionando problemas. Pero eso no significa tampoco que haya autoritarismo para combatir. Habrá energía, inteligencia para lograr detectar, digamos, de dónde están estas mafias, estas organizaciones. Sí, pero a veces se le va un poquito la batea a Fernando Rospigliosi, ¿no? Por ejemplo, a ver, o sea, no, que a un chico le peguen los vecinos, eso está mal, tendrían que haber ahí detenidos. Y que un chico se les muera, y si los policías no fueron los que lo mataron, claro, los policías son unos negligentes porque se les muera alguien adentro de la comisaría. No. Así que a veces la batea se le va. Sí. Y si él es, digamos, representante de Fuerza Popular. Además, lo que hay que reconocer también es que la propia Policía Nacional, a quien nosotros respetamos y defendemos, también tiene malos elementos. Exactamente. Entonces, si hay temas como estos, hay que investigar. Correcto. O sea, no, tampoco es... Ni uno ni para el otro. cargar, claro, ni las todos tintas, malos, ni todos buenos a claro, priori. Tampoco Correcto. cargar... ha habido también casos en donde hay una persecución contra policías Sí. que utilizan su arma de reglamento, y eso está mal. Pero también, si hay excesos, por supuesto que hay que condenar, ¿no? Tiene que haber un punto medio. Correcto. Y además tiene que haber también firmeza para perseguir el crimen, ¿no? Sin afectar los derechos fundamentales. Atentos estaremos, Patricia Juárez. Un Muchas placer. gracias. Muchísimas gracias.